Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre el funcionamiento del ADC0804, exploraremos cómo funciona el ADC0804 y cómo podemos utilizarlo para realizar conversiones analógica a digital. El ADC0804 es un circuito integrado de 20 terminales y 8 bits. Lo podemos encontrar de encapsulados tipo DIP o con encapsulados de montaje superficial. Este circuito integrado realiza conversiones analógica a digital mediante el método de aproximación sucesiva, tal como estudiamos en el video anterior. A continuación, podemos ver acá en esta imagen el diagrama de conexiones del ADC0804. Podemos ver entonces que este circuito maneja 8 salidas por donde vamos a mostrar el dato digital correspondiente a la conversión de la entrada analógica. Observemos también que este circuito integrado maneja dos entradas analógicas identificadas como Bin positiva y Bin negativa. Es decir, que este convertidor permite o acepta entradas diferenciales y que la entrada analógica es entonces la diferencia de Bin positiva menos Bin negativa. En operación normal, el ADC toma o utiliza el voltaje de alimentación V sub CC igual a 5 voltios como voltaje de referencia. Por lo tanto, la entrada analógica tendrá un intervalo de 0 a 5 voltios. Para este convertidor, la resolución se calcula mediante la relación Vref entre 2 a la n, que es igual a 1953 milivoltios, donde el voltaje de referencia, tal como lo mencionamos anteriormente, es 5 voltios porque toma el voltaje de alimentación. 2 a la n, que es 256, porque n, que es el número de bits, ya vimos que este es un convertidor de 8 bits, entonces 2 a la 8 es 256, 5 entre 256 tenemos 1953 milivoltios. Las transiciones de este convertidor ocurren más o menos medio LSB. Y para entender un poco mejor esto, vamos a apoyarnos en la siguiente gráfica, en donde el eje Y va a corresponder a la salida digital y el eje X va a corresponder a la entrada analógica Bn. Identificaremos así. Entonces podemos observar que la primera palabra digital 000001 correspondiente al valor decimal número 1 ocurre justamente en medio LSB. Esto es medio LSB, que es igual a 1953 milivoltios entre 2. Es decir, que para un voltaje de entrada de aproximadamente 10 milivoltios, ¿sí? Redondeando la aproximación, la resolución a 20 milivoltios, medio LSB es aproximadamente 10 milivoltios, un poco menos, ocurre la primera transición. Entonces, si nosotros acá la entrada de la ADC0804 con la entrada Bin negativa conectada a 0 volt y la entrada Bin positiva conectada al voltaje que deseamos procesar o convertir, entonces podemos observar que para aproximadamente unos 10 milivoltios vamos a tener la primera palabra digital. El valor central para este intervalo corresponde a un LSB, que es básicamente este valor que tenemos por acá, un LSB. La siguiente rampa entonces va a ocurrir para un LSB más medio LSB, entonces este punto corresponde a 3 medio LSB. Para este caso tenemos entonces la palabra digital como salida correspondiente al valor decimal número 2. Entonces ya pueden observar acá que la primera palabra digital correspondiente al valor decimal número 1 corresponde al intervalo desde 1 medio LSB a 3 medio LSB. Sin embargo, pueden observar acá en la gráfica que para 3 medio LSB se genera la salida digital con valor decimal número 2. Así sucesivamente vamos ir complementando, vamos a ir creciendo cada voltaje de entrada para cada valor digital hasta llegar al valor máximo, que en este caso es para cuando las salidas de 0 a D7 tienen
todos sus estados en 1, tal como lo estoy indicando acá. Ese valor digital correspondiente al valor decimal número 255 va a ocurrir para cuando tengo un valor central a la entrada del convertidor, una entrada analógica de 4.98 voltios. Mas sin embargo, este valor decimal 255, es decir, con todas las salidas del ADC en 1, ocurre para el valor central, que es 498 menos medio LSB. Entonces este punto corresponde a 498 menos medio LSB. Cuando nosotros tenemos ese valor a la entrada del ADC, que es aproximadamente 497 voltios, tenemos que las salidas del ADC son todas en 1. Y finalmente, entonces, el valor máximo que pudiéramos procesar con el ADC es 498 voltios más medio LSB, que esto es igual o aproximadamente igual a 499 voltios. Continuemos describiendo los terminales de conexión del ADC0804. En esta oportunidad, la frecuencia de reloj, la cual puede ser determinada mediante la siguiente relación: F es igual a 1 entre 1.1 por RC. RC son dos elementos conectados entre el terminal número 19 y número 4. Es básicamente una resistencia y un capacitor de valores 10 kΩ y 150 picofaradios para obtener aproximadamente una frecuencia de 606 kHz. El tiempo de conversión para este tipo de ADC es 100 microsegundos, ya que realiza 8 comparaciones equivalentes a 64 ciclos de reloj. Esto es un valor aproximado que sugiere el fabricante, ya que recordemos que el tiempo de conversión depende del número de bits usado en la codificación, velocidad de muestreo, velocidad de procesamiento del ADC. Podemos observar acá que este dispositivo tiene conexiones a tierra separadas, tanto para los voltajes digitales como para los voltajes analógicos. Veamos entonces el terminal número 1, que es el bit de selección de chip. Este bit, cuando está en alto, las salidas digitales se encuentran en alta impedancia. Este bit CS debe estar en bajo para que las entradas RD y WR tengan efecto. Mientras que estén en un alto, las salidas digitales van a tener o van a estar en un estado de alta impedancia. El bit RD, bit de lectura, esta entrada se utiliza para habilitar los buffers de salidas digitales. Cuando esta entrada está en bajo, las salidas digitales tienen los valores lógicos que representan la última conversión analógica digital. WR, que es el bit de escritura, este bit, cuando se aplica un pulso bajo a esta entrada, inicia una nueva conversión. Este bit es, digamos, el bit de inicio de conversión. El bit start que definíamos anteriormente, que eran los terminales o bits que manejaba un ADC0804. Bueno, básicamente esta entrada es la entrada de inicio de conversión. Ya poniéndola en bajo, empieza el proceso de conversión. Veamos entonces el bit de interrupción. Este es un bit de salida, se pone en bajo cuando finaliza la conversión y esta señal cambiará a un nivel alto cuando comience la conversión. Entonces, bueno, está en un alto en el momento que el bit WR se pone en un bajo, y cuando finaliza la conversión, que es aproximadamente 100 microsegundos, este señor se pone en bajo. Veamos ahora el bit o el terminal número 9 del ADC, que es ref entre 2 o BREF entre 2. Bueno, esta es una entrada opcional que puede utilizarse para reducir el voltaje de referencia interno y por consecuencia cambiar el intervalo de entrada analógico que puede manejar el EDC. Si se deja libre, hay 2.5 y el rango de voltaje de entrada es de 0 a 5 voltios. Sin embargo, nosotros podemos modificar este voltaje de referencia. Digamos entonces que si no conectamos nada al terminal número 9, es decir, lo dejamos libre, vamos a tener
entonces una resolución de 19,5 milivoltios y vamos a tener un rango de entrada para analógica de 0 a 5 voltios. Si establecemos, por ejemplo, un voltaje de 2 voltios a ese terminal número 9, vamos a tener un rango de voltaje de entrada para procesar de 0 a 4 voltios y nuestra resolución va a ser de 15,6 milivoltios. Entonces, bueno, esta es una tabla que según sus necesidades pueden ustedes modificar ese pin número 9 y trabajar con un rango de voltaje de entrada. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con un sensor que máximo me está entregando unos 2 voltios, lo más conveniente es establecer un voltaje de referencia de 1,5, ya que con esto tenemos un voltaje o un rango de entrada de 0 a 3 voltios y nuestra resolución sería de 11,7 milivoltios. Bueno, pasemos ahora a comprender el funcionamiento del ADC0804 mediante estas gráficas, en donde podemos observar acá, vamos a indicar una línea de datos que será en función de las entradas antes vistas. Entonces esto es LD. Acá podemos observar que mientras el bit CS esté en un alto o RD esté en un alto, entonces la línea de datos va a tener alta impedancia. Entonces, bueno, básicamente esto sería una línea en donde la podemos identificar, una línea de alta impedancia. Cuando el bit WR se pone en un bajo, que es esta parte por acá, podemos observar que la salida de interrupción se pone en un alto, pero la conversión no se inicia hasta tanto el WR no regrese nuevamente a un alto, que es este momento, y entonces a partir de aquí se inicia la conversión. Desde este momento empieza a transcurrir un tiempo de 100 microsegundos, que es el tiempo de conversión, y una vez que finaliza la conversión, el bit de interrupción cae a un bajo, indicando el fin de la conversión analógica digital. Pero los datos se van a reflejar en la salida una vez que el terminal RD tenga un bajo y el bit de selección de chip tenga un bajo, ya que recordemos que si CS o RD están en un alto, el bit, la salida de datos va a estar en alta impedancia. Mientras que todo esto está ocurriendo, el tiempo de conversión vamos a tener alta impedancia en los bits de 0 a D7. Una vez que RD y CS tenemos un bajo, que es justamente en este momento, entonces vamos a tener un dato válido. Sería básicamente dato válido en este punto. Entonces con eso damos finalizada la conversión. Sería básicamente este segmento de acá, y nuevamente acá vamos a tener alta impedancia. Veamos acá entonces la configuración básica para un ADC0804, en donde, como mencionábamos anteriormente, el terminal 19 y el terminal 4, que son para establecer la frecuencia del reloj, se hace mediante dos elementos R y C de valores 10 kΩ y 150 picofaradios. Observemos entonces el WR, que es el bit de inicio de conversión. En este caso ubicamos un pulsador de manera tal de que cuando lo presione envíe 5 voltios al WR, que representaría un alto, y de esta manera entonces iniciar la conversión, ya que mientras que está en un bajo, pues no va a realizar la conversión. Los terminales CS, RD están conectados siempre a tierra. El bit de interrupción, ubicamos acá un probador para ver los estados alto, bajo, para saber dónde ocurre y dónde inicia, cuando inicia y finaliza la conversión. Observemos el pin número 9, que es el de VREF2. Aquí no estamos estableciendo ningún voltaje, simplemente, como lo sugiere el fabricante, usar un capacitor de 100
nanofaradios entre el pin 9 y tierra, y aquí estoy midiendo el voltaje tal como lo indicamos. Si se deja libre, entonces acá se va a establecer un voltaje de referencia de 2.5 y el rango del voltaje de entrada será entonces de 0 a 5 voltios. Para este ejemplo en particular he puesto un voltaje de entrada de 1 voltio a la entrada Bin positiva y a la entrada Bin negativa a tierra, en donde podemos ver el siguiente valor digital. Vamos a determinarlo. Como son 8 bits, el número más significativo es tal como se representa acá, DB7, que va a corresponder a 2 a la 7, y el menos significativo, que es 2 a la 0. Si determinamos esto, entonces esto es 128, el siguiente bit es 64, el siguiente bit es 32, el siguiente bit 16, esto es 8, 4, 2 y 2 a la 0 es 1. Recuerden que esto acá es 2 a la 1, 2 a la 2, y aquí estoy indicando sus representaciones en decimal. Si hacemos la suma de esto, sería 32 más 16 más 2 más 1. Esto corresponde a un valor decimal igual a 51, y este es el valor decimal que entrega el ADC0804 correspondiente a una entrada analógica de 1 voltio. Pero ¿cómo sabemos que ese valor digital es correcto? Bueno, gracias a que nosotros conocemos la resolución del ADC0804, que es 5 voltios entre 256, que eso nos daba 19.53 milivoltios, podemos obtener este valor digital. ¿Cómo lo podemos obtener? Entonces decimos el valor digital es igual entonces a la entrada analógica entre la resolución. Entonces, si ustedes dividen en este caso 1 voltio entre la resolución, que es 19.53 milivoltios, vamos a obtener un valor aproximadamente de 51.2 voltios. Como el convertidor no representa valores decimales, pues simplemente él redondea esto al valor más próximo. En este caso lo hace a el valor 51. Bueno, dejemos este video en el punto que nos encontramos.